acompaña Antonio Atolini, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del ITAM. Toño, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto también, Nino, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación en el país, la situación a nivel político, la situación a nivel económico y a nivel social? Bueno, pues empezando, muchas gracias, saludo aquí a todos los compañeros que están presentes. Pues si yo tuviera que hacer un resumen estático en un momento para presentar cómo está la situación, pues yo diría que realmente estamos en una situación complicada. ¿Por qué? Mira, tuvimos un sexenio que termina el año pasado del presidente Calderón, el ya expresidente Calderón, en el que estuvo concentrado el tema alrededor de dos temas, el tema de seguridad y el tema económico. Terminado el sexenio, nosotros nos enfrentamos ahora a una reforma en la que llega un partido viejo, con una experiencia probada, pero nueva actitud. Y el problema aquí es que, a mi parecer, la situación de un gobierno que fue tan desastroso, tan complicado, tan poco efectivo para generar confianza en las instituciones clave, ahora hay como digamos, un bono legítimo que sucede a favor del PRI, sin que realmente el PRI haya hecho gran cosa. Es decir, estamos... ¿Por qué gana? Gana evidentemente por una territorialidad impresionante que tiene el Partido Revolución Institucional. Es un partido que está estructurado para generar votos en los momentos en los que necesita, y gana porque pues es la opción que nos quedaba. Yo lo que digo es que es un proceso psicológico en el que vamos por el menos peor, al no tener una opción distinta. Vamos con el menos peor. Héctor Mora, consejero político del PRI. Héctor, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, muchas gracias, buenos días. ¿Ganan porque es el menos peor? No, ganamos por haber recuperado la confianza ciudadana, Nino. Ganamos por, al día de hoy, ser el partido que representa más y mejor las demandas ciudadanas. El partido en el cual todos los mexicanos, hombres, mujeres, personas de la tercera edad y jóvenes recuperaron la confianza en que es el partido que puede darle orden y rumbo a nuestro país. Partido viejo. Partido nuevo, partido con nueva actitud y, como lo dijo Antonio, experiencia probada. Me burlaba un poco. Partido que al día de hoy está dispuesto y lo ha demostrado a gobernar con resultados y en democracia, tomando en cuenta a todas las expresiones políticas de nuestro país, y que está listo para encabezar las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que nuestro país necesita. ¿Ya? El líder. Estuvo bonito, ¿no? Sí, No, bueno. Ángel Pasos, Ángel, consejero nacional del PRD, secretario técnico de Juventudes de Izquierda en el PRD. Ángel, bienvenido, mucho gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nino. Celebro que se realicen este tipo de mesas con participación de dirigentes juveniles de todos los partidos políticos. Me da gusto compartirla con jóvenes del PAN, del PRI y Atolini, que supongo representa el Partido Verde y la Telebancada. ¿Usted supone? ¿La qué? El Partido Verde y la Telebancada, ahora que colabora con los televisos. No, bueno, eso es una suposición no formada, por favor. Le pediría las pruebas necesarias para sostener esa acusación. Bien, voy a continuar, mi querido Por favor, Antonio. Estás adelante. acostumbrado a interrumpir a las personas. No, yo le estoy pidiendo nada más el te derecho a réplica natural en todo proceso ético periodístico. Nosotros desde las Juventudes de Izquierda vemos un país que se viene a la deriva con el regreso del PRI, porque el presidente Peña Nieto no sabe qué hacer. Creía que era tan fácil como ir a comprar al Soriana, llegar a la presidencia, pero vemos que lamentablemente no es lo mismo ir al súper. Es que no alcanzo a entender. Es que él compra el Superama. Exacto. Ángel compra el Superama. Él está, ¿ya lo presentamos? No, adelante. Entonces, Fantasma. Olvídate el fantasma. Fantasma que recorre la mesa. Entonces, ¿Soriana qué? Te decía que Peña Nieto no sabe qué hacer con el país porque creyó que llegar a la presidencia era como ir de compras al Soriana, pero ya ves ahora que no es así. Licenciado Pablo Sánchez, integrante de la Secretaría Juvenil del Partido Acción Nacional. Pablo, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos por acá. ¿Cómo ves todo esto? ¿Ustedes se fueron a la tercera fuerza, a la tercera división? ¿O qué pasó con ustedes después de este 1 de julio? Parece que no salieron bien las cuentas. No, al contrario, mira, yo creo que el hecho de que hayan votado 13 millones de mexicanos por Josefina Vázquez Mota, siendo que ya se veía claro que iba quedando un poco atrás de los principales candidatos, bueno, de los punteros, pues, de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, es una buena noticia, nos anima, quiere decir que el PAN tiene la confianza de los ciudadanos todavía para reconstruirse. Es un momento de reflexión, de ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal en el gobierno, en el partido. Tenemos hoy, después de todo este refrendo, después de todo este pase de lista, tenemos más militancia que en el año 2000, que en el año donde el PAN... Pues si tienen 300,000 este año, ¿cómo van a tener más? Pues,
Son Pues, más que en el 2000. Pero es que no somos un partido de masas. Aquí no hay ni CNOP. A ver, ¿masas qué es? Masas es afiliar gente y clientela a lo No me bestia. digas. Eso no es el Un PAN. partido corporativo. Ah, exactamente. Y entonces, con estos Ustedes cuadros, no tienen... Pues sí tenían al Bester, era de ustedes, ¿no? para nada es del PRI. Los sindicatos. No, pues el PRI no era de ustedes. Para Bueno, nada. pero sí tienen territorialmente que otras yo instituciones supe, a favor, nadie, ¿no? ¿Cuál? Por la nadie, iglesia nadie le fue a cristiana. pedir su referendo a... Ahorita no, porque se nos fue el pues no empieces. Ah. Ya renunció. Ya Cristiana, renunció. cristiana. Ah, la cristiana. Cristiana. Bueno, también nos acompaña Uriel Jarquín, coordinador de eventos internacionales de las juventudes de izquierda del PRD. ¿Qué onda? Mucho gusto. ¿Qué estás leyendo, No es ¿Cubres un libro. borrascosas? ¿Es una novela o qué? No, no es un libro. Le comentaba a Pablo que es un cuaderno de notas que me obsequiaron en la cumbre de indignados disidentes e insurgentes. Órale, un cuaderno de notas. ¿Esa fue de dónde? En la Ciudad de México, sí, en diciembre pasado. Exactamente. Fue un espacio en el que se reunieron experiencias revolucionarias y de transformación. ¿Y qué onda? social, pero ese no es el tema. ¿Qué onda con ustedes? No, ya lo sé que no. Pues siguiendo un poco, coincidiendo con Ángel y siguiendo el hilo de la discusión, yo no veo, bueno, desde el PRD y mucho menos desde las juventudes de izquierda vemos un país mejor, al contrario vemos un país peor. Porque, a ver, Que entonces estábamos mejor con los panistas y No, estamos no, peor o con sea, los priistas. sí. Por favor, explícate para que Siempre- no. No, si no es cuestión de etiqueta para siempre se puede caer de peor a de más mala o a abajo. peor. Ah, Entonces, de peor a yo más peor. Yo no estoy a peor, a mucho peor. ¿Y cuáles son los datos en específico? ¿Por qué dices que estamos en un país peor? Mira, como apuntaba Antonio, venimos de un sexenio terrible. Él calificaba a Calderón de presidente, yo no sería tan moderado, yo diría que es un tirano hecho y derecho. Ah, pues entonces que la culpa sacrificó- fue del presidente legítimo. Ah, no, espera, esa es una parte de la responsabilidad. La siguiente parte de la responsabilidad es que llega el PRI con trampas, mañosamente, ¿Cómo? ¿Según quién? según ¿En las dónde? instituciones que ha cooptado, ¿no? Ah. O sea, ha legitimado... o sea, Soriana. Soriana, pero no, o sea, Soriana es la franquicia. Ahorita que tú lo dijiste. El verdadero lavado de culpas se hizo en el IFE y en el tribunal... ¿Ese es un bueno, supermercado? ¿o qué? Pues se ha convertido en una franquicia lavadora de culpas. No de dinero, el dinero se lava a Lavadora otros de lados. De lavadora de culpas, sí. Porque ahora resulta que el gran, la gran víctima del proceso electoral fue Peña Nieto, al convertir en desventaja con Andrés Manuel, cuando la evidencia es clara que fue al contrario, ¿no? O Oye, sea, pero eran 3 millones de votos, fueron muchísimos. Además ya, No, no, no. Él, ya Yo se no me iba, refiero- él ya se iba con los morenos. ella se fue con los morenos, eso es otra ¿Tú historia. eres del PRD o de la Yo soy del Morena? PRD, pero mi Pero también son menos, ya, se hicieron chiquitos. ¿no? Izquierda de Cartier. ¿Izquierda de qué? ¿De Cartier, no? Yo no traigo Cartier, Ah, no sé. no, sí. como Jesús No te Zambrano. entiendo, Mora. No te entiendo de qué hablas. ¿Qué marca es? ¿No es Cartier? ¿De veras no es Cartier? No, no es Cartier. No tiene marca mi reloj. ¡Ay! Patito, Jorge Galván, coordinador de Enlace Ciudadano de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, El Fantasma. ¿Qué huele? ¿Qué hubole? ¿Cómo estás? están? ¿Qué onda? Aquí muy contento de estar con todos ustedes celebrando un gran día en la agenda política nacional ¿Por porque es qué? el cumpleaños del doctor César No Camacho lo puedo yo Quirós. creer. Le Espérame, mando espérame, una espera. felicitación desde esta mesa. Mañanix, por favor. Ay, ¿Es tu perdón, jefe? ¿Es tu jefe? No, es el jefe del partido. Happy birthday Ahorita respondes. Tú estás poniendo el saco. Y frente a ciertas personas que, sin querer dar datos, están diciendo que estamos ante una situación peor y usando adjetivos, no se está usando dato duro, como bien dice Pablo, vamos a definir el problema del país y tener un piso común a partir del cual podemos generar propuestas concretas. Esto sin el ánimo del Pacto por México, que si bien México necesita una oposición crítica y proactiva, la disidencia es ¿Qué estaba necesaria en esta mencionando, democracia. Antonio? ¿Qué le ibas a decir? No, A ver, ¿qué pasó? No, pues es que a mí me parece que lo que saca la mesa es un sector, y así lo verbaliza Jorge, pues claro, un sector que no ¿Como puede la ser- CNOP? Como la CNOP, como la CTM, como todos los demás sectores ya que no ya están existe. incluidos en su esquema corporativo. Entonces tú llamas... Es Es parte de su partidista, vocabulario no y además es corporativo, parte de una partidista. frustración de no poder incorporarlo dentro de sus Frustración, culpas. Yo veo un frustración. discurso desde la izquierda bastante religioso Yo dije y frustración. preocupante para nuestra democracia. Mira, yo te voy a decir, frustración es no tener expectativas reconciliadas con lo que tú estás buscando. Entonces a mí me parece Usted que busca reconciliación en la iglesia. Bueno, no. Usted Él plantea y tú ahorita respondes. usted lo que Ok. busca es la reconciliación en una estructura institucional vertical cerrada a la ciudadanía que esté dentro de todos los mismos márgenes que ha estado desde los años que 20, 30 y estás frustrado Yo porque no busco reconciliación en ningún lado. Sí, Que para, no empezar, estás- para empezar, hay distintas formas de participar en política. Una de ellas son los partidos políticos, Sí, pues. aquí hay representantes, y otra es la sociedad civil. Aquí Entonces hay la representantes. reconciliación no se va a encontrar en los partidos políticos, sino en la sociedad y en las calles. Ahí es donde se tiene que hacer la Sí, por política. supuesto.
Entonces, ¿cómo es que puede ser el partido de todos esta idea de... Es mi Puede partido. Es mi Puede ser el partido. partido de Uno por todos. uno por uno, plantea uno y contesta. Es mi partido, Antonio. La primera- Yo no busco que toda la gente coincida con el PRI, ni con el PRD, ni con el PAN. La Fue el pero partido busco- de todos a fuerza durante 70 años. Entonces, ¿A sí puede fuerza ser de el de quién? todos. Hay que Estás tener equivocado, cuidado, ¿eh? estás ¿A fuerza equivocado, de qué? no fueron 70, 71. 71. Yo recuerdo la lucha Ay, histórica no del friegues. ingeniero Cárdenas en el 88 y ese no fue el partido de todos. Aquí hay disidencia y hay disidencia crítica, es lo que tiene que tener este país. Porque en democracia la pluralidad es lo que nos va a dar. Gerardo González, integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD y Generación Progresista. Bueno, ¿Cómo antes estás? que nada, muchísimas gracias por la ¿Qué parece? invitación. ¿Qué te parece todo esto? Mire, sí, La neta. yo creo lo siguiente. Simulación. Primero es, efectivamente, también hay mucha simulación y parte tuya también la ha habido. Parte de los partidos políticos, evidentemente la hay. Hay diferentes visiones de ver la perspectiva del país, pero yo lo que creería es, hemos pasado de una cierta estabilidad ficticia a una franca confrontación con los poderes fácticos. Esto se evidenció en la elección del 2012. No me cansaré de sostener, de decir, de denunciar la manera en que el revolucionario institucional compra, porque no ganó la presidencia de la República. ¿Cómo la compra? La compra con las viejas prácticas del pasado y algunas nuevas, porque ahora ya no dependen las elecciones del secretario de Gobernación, sino que dependen su calificación de un órgano aparentemente ciudadano, aparentemente autónomo, y es el Instituto Federal Electoral, que para mi triste gusto es, desprestigiar nuestras finalmente es instituciones. un burdel ideológico, y así se ha comportado. Es una ideología Entonces, de bordel. yo creo que habría que ver y analizar el proceso de 2012 y muy lejos estamos de la auténtica democracia. Licenciado Alan Adame, consejero regional del Partido Acción Nacional. Alan, ¿por qué llegas hasta ahorita? Querido Nino, mira, la verdad Saluda, es que, mucho gusto. pues mucho gusto, gracias a ti por la invitación y al Juan auditorio llega por tarde. estarnos escuchando. La verdad, pues yo invitaría a todos los miembros de la mesa pues, a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Yo los veo bastante belicosos, un poquito agresivos. Yo creo que ¿A a todos? todos, Entonces, mira, estamos a los celebrando el que cumpleaños estamos de del lado de los Camacho. partidos e incluso a los que se dicen ciudadanos. Yo te diría, Nino, lo Órale. siguiente. Yo creo que estas últimas semanas y los últimos días han estado marcados por lo que ya hemos venido viendo, ¿no? ¿Qué? Grandes anuncios mediáticos del gobierno, con bombo y platillo. Ahora el tema de Acapulco, por ejemplo, ¿no? Hoy ya amanecimos con el caso resuelto. Esperemos que no sean chivos expiatorios, pero bueno, Perdón, Esperemos. perdón, pero Parece eso pasó que ya 6 está años resuelto. en el gobierno panista de Bueno, amigo, todos los días. Y también. eso pasó Resulta toda la historia de también, mi querido México, hay Nino, que que decirlo. tenemos- No sé, ¿por qué 6? Ayer- Fox era panista, no, Ayer no lo Peñito- hagas a un lado. Ya es un mercenario de la No, política. bueno, según también palabras era de Torino, Lozano. que tome la palabra. Mira, Perdón, Nino. mercenarios, Yo te todos diría- los que chaquetean. Que también el tema de la estrategia de seguridad. Peña ¿Qué Nieto pasó? esta semana anuncia su estrategia de seguridad y pues lo que sabíamos no hay nada nuevo. Lo único que dice es que se van a enfocar en la prevención, no dice ni cómo, ni cuál es la estrategia, no hay rumbo claro en materia de seguridad y lo que sí estamos viendo es que están Y en 6 surgiendo años sí hubo. peligrosamente- Ahorita déjalo hablar, déjalo terminar y peligrosamente puedes vino entrar. el surgimiento de policías comunitarias. Esto es sin duda alguna un atentado contra el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque implica dejar a un lado la ley, el imperio de la ley, para darle la procuración de justicia a la misma comunidad con el riesgo que implique para los A Ese es un buen tema. vamos. Ese es un buen tema. Mira, lo que está sucediendo con las policías comunitarias es realmente la feudalización del Estado. Lo que está sucediendo es que el Estado ya no puede garantizar derechos de vida y propiedad en el territorio nacional. Pero eso no se da en términos cronológicos del 1 de diciembre para acá. Eso tiene que haber sido una herencia Sí, sin sistemática. duda. Lo que sí por te parte puedo decir de es que un- llevan 2 meses de gobierno y no han dicho absolutamente nada de cuál es la estrategia de seguridad, Vamos. que supuestamente es el principal tema que ellos se van a... Vamos, Perdón, entonces, pero sí lo han diferente. dicho. Perdón, Vamos a pero sí lo han dividir, entonces, dicho. el asunto Una es- cosa es que el enfoque sea deficiente aún. Ajá. Y otra cosa es Ah, que es no sea- deficiente. Es Maravilloso, deficiente. señor Y vamos a Política, declarar de por qué es receso. deficiente. Pues, ¿para Porque qué otra vez hicieron la estamos sobre la fe. propuesta? Estamos sobre la fe aquí diciendo que las cosas están mejor o peor a O partir sea, es del una 1 de cuestión de diciembre. dogmas, pues. Creo que Pues está aparentemente mal. es lo que tú estás planteando, porque dices, van 2 meses de gobierno y no das ningún dato y no dices a través de qué estrategia No, se pues, está porque orientando ni la siquiera política de contesta. seguridad. Te preguntaría a ti, que eres miembro del PRI, Pregunta. quien más nos está, Pregunta. quien nos acompaña aquí de PRI, ¿cuál es su estrategia? ¿No? Bueno, la estrategia se está basando en prevención del delito, aparentemente es deficiente. ¿Por qué? Aparentemente. Porque en Exacto. términos de una política de seguridad basados en los estándares internacionales, aún se requieren 2 esferas, Te voy que a es la contestar- corrupción te voy a política contestar alto cuál nivel. sí ha sido la Permíteme estrategia. La concluir, estrategia es permíteme darle concluir, armas, permíteme equipar concluir, a las permíteme policías concluir. comunitarias, me parece que Prevención esa es su del salida. delito, 1. 2, acción policíaca. 3,
corrupción, ataque de corrupción de alto nivel. Y Y las 4, financieras. atacar a estructuras financieras. Oye, En el gobierno anterior solamente se dio una, ¿Cuál? que fue acción policiaca. Ahora está dando prevención. No es completo, es deficiente, Sí, y lo estoy desconocer declarando desde desde la posición del PRI. Es venir a descubrir el hilo negro. O sea, definitivamente. Es que sí sí está. El PRI está manipulando completamente. Pero es que la sí. información. Alan, en tu partido hay lo que muchos sí están dogmas y te haciendo- pediría... A ver, ¿cuáles dogmas? Ideológicos, No, aristotélico-humanistas muy extraños. Yo lo extraños, a ver, ¿cuáles? Yo lo llamaría que en este momento se alejara un poco de ello y fuera un poco más allá del problema. Como lo Práctico y realista. Como lo mencionaba Galván. En el sexenio pasado, únicamente mediante la vía policíaca, el gobierno fallido de Felipe Calderón Órale. creyó poder combatir el problema de inseguridad en México sin atender los problemas de Yo solo raíz. tengo una pregunta. ¿Cuál es- Ahorita le preguntas, déjalo terminar. ¿Cuál es el problema de raíz en la inseguridad de nuestro país? El desquebrajamiento del tejido social tan grande que existe. Esoterismo. El tema aquí es cómo vamos a combatir que cada vez sean más mexicanos los que se incorporan a las filas del crimen organizado, garantizando oportunidades iguales para todos a través del piso de seguridad social básico que ha propone propuesto el presidente Enrique yo tengo Peña una Nieto, pregunta, que yo va a tengo una permitir pregunta. que a través de una Ya serie les de pongo programas a- sociales todos Pablo, los ¿qué habías mexicanos dicho? tengan acceso a seguridad ¿Los social. qué? Ahora ¿Qué habías resulta- dicho, Pablo? Porque la causa del problema que estamos viendo hoy, hay que recordarlo, no es la estrategia de seguridad. ¿sí? La enfermedad viene desde antes, que fue cuando en los sexenios del PRI, en los 70s, 80s, 90s, se permitió que entrara el narcotráfico. Se pactó con el Se pactó con el ¿Qué narcotráfico. pruebas tiene, compañero? Se pactó con el narcotráfico. La prueba es lo infiltrado que estaban en las instituciones Sin duda. cuando este país, cuando el PAN tomó el control del gobierno Y todavía federal. permanecen infiltrados. Y todavía permanecen Gerardo. infiltradas. Bueno, Del PRD, ¿a quién le vas a preguntar directamente? ¿A quién? directamente al representante del PAN. Es una pregunta Ah, sencilla, porque si no sobre son la la alianza. ¿Es acusación del burdel? sobre la acusación de narcotráfico recae no solamente sobre Bueno, ya, los periodistas, sino pregunta. sobre el PAN. Pregunta sencilla. ¿Cómo es posible o a partir de qué elementos podemos creerle al PRI que va a combatir el narcotráfico si es en el seno de su partido donde hay mucha gente vinculada al Qué narcotráfico? irresponsables Eso sí es declaraciones. prueba. Eso sí es prueba, Considero evidencia que y son prueba. declaraciones muy Tomás irresponsables Yarrington que viene- uno no puede dar a la Contesta, ligera sin contesta. presentar pruebas. Voy. Contesta. Ya me Tomás contesté. Yarrington. Qué irresponsable dar esta clase de declaraciones si no se tienen pruebas contundentes Tomás Yarrington que acrediten lo que está investigado. diciendo. ¿Ya lo sentenciaron? Nino, O sea, es clarísimo, presuntamente o sea, vinculado, ¿no? Está Ya- presuntamente vinculado y está desaparecido ante la Además. ley. Además. Y otra cosa, te comento, Tomás Yarrington no forma parte de la estructura formal del Partido Revolución Institucional en este momento. Niegan a sus Ah, Está bien. A ver, Pasos, ¿qué onda? De Estás entrada, levanta la mano y ahora te quedas, ¿qué te a mí pasa? me preocupa ¿Qué que te preocupa? algunos, en especial Antonio, ahora diga que el PRI era lo único que nos quedaba como opción para llegar al gobierno, cuando precisamente él en las calles, con una serie de compañeros que venían del movimiento social, combatía precisamente al PRI, y ahora pues como cobra bastante bien, supongo, y él ¿En no dónde cobra? Pues en Televisa, en Televisa. Gran empresa, por cierto. No, gran empresa para quienes colaboran ahí, sobre todo. ¿Puedo hacer Pero el... mi cuestión va por el tema de las policías comunitarias. Ah, espérate, Me que gustaría- conteste y entras con las comunitarias. No, Contesta. no, fue solo un detalle. Mira, Ángel, no te Detallazo. confundas. O sea, yo lo que dije es que ante la situación que se vivió en el refrendo más importante electoral que tuvimos el 1 de julio, la gente salió a votar por el Partido de Revolución Institucional y yo ya denuncié cuáles fueron las prácticas que llevaron a que un contexto electoral fuera tan pobre y tan deficiente en materia de libertad. Entre Ese ellos, fue... la empresa para la que trabajas. Ah, sí, por supuesto, lo he dicho públicamente. Con la que colaboras. Con la que colaboro. Donde Yo lo que- Oye, lo ¿tú que- eres el apuntador o quién O eres? sea, lo he Porque dicho está muy públicamente. Yo claro, lo que he ¿eh? denunciado es que la empresa mafiosa en la que estoy colaborando, por un lado, Trabajando, porque cobras. colaboro. El título, vale. yo no estoy generando relación laboral, es colaborador. Te paso el contrato si quieres. cobras Es, en el Televisa. es Ah, bueno, hay contrato. la libertad es la libertad de expresión la que se vende por un lado Televisa, como Adalid de esta, la defensora, pero por el otro sí, por la concentración de mercado que esta tiene, sí somete al Estado a regulaciones que benefician sus intereses privados por encima de los otros. Y está la prueba, la ley Televisa, están obviamente la reforma electoral de 2007, los spots, incluso desde antaño, en 1968, teníamos Yo ese lamento sesgo. la posición de mi Ay, pero- partido. Yo siempre he sido un crítico al PRD en lo que se ha equivocado. Creo que nuestros legisladores fueron irresponsables en el momento en que votaron una iniciativa de ley sin consultarlo
con lo que nuestro programa dicta. Y su crítica sí vale, pero yo también, si critico a Televisa, yo estoy ideológicamente sesgado. Claro que se puede hacer crítica desde adentro, y es lo que está haciendo No, yo Ángel. creo que debe ser bonito democratizar los medios estando en la nómina de Televisa, supongo que No, y está- también Pues también criticar la de los al PRD partidos desde adentro, políticos, es lo mismo, caramba. es el mismo discurso que estás diciendo. Uno por uno. Si vamos a cambiar las instituciones desde adentro, que creo que estamos generando un piso común aquí, por lo menos con respecto a la ley Televisa, se puede criticar al interior tanto de los partidos como de las empresas. Entonces yo sí entiendo el discurso de que se pueden modificar las instituciones desde adentro. Y pienso que como personas que estamos dentro de una estructura formal de partido político, De persuasión estamos ciudadana. todos los días a por ello. Estamos tratando de transformar las cosas desde adentro. Y con los medios de comunicación que está la libertad de expresión para tratar de atravesado. cambiar las instituciones desde adentro, primero se necesita conciencia y congruencia, Nino. Yo creo que aquí seriamente hay un tema de falta de congruencia. O sea, ¿Por no qué? se puede haber estado en un origen fuera de las instituciones para criticarlas y después resulta mágicamente que uno se incorpora y ya No, resulta. pues, además, uno nace adentro de la Televisa y, o transformación. dentro por de otro un partido lado, político. lo que te decía ¿cómo? de la conciencia, yo creo que aquí lo que dice el La compañero del PRI, conciencia, el donde discurso incluso menciona religioso como- bueno, nuevamente sobre la mesa. Ok, ahorita te damos el micrófono. Mira, yo te No, diría, aquí lo Nino, tengo, que, gracias. lo importante en este asunto, y me gusta oír que un priista habla de un tema de combate a la corrupción, pues cuando ni siquiera están conscientes de lo que está El ocurriendo primer día de priista hoy del en su país país, también lo hace. ¿no? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, del regreso al paternalismo con el tema de la cruzada contra el hambre. No queda claro cuál va a ser el destino, ni los No, a mí tampoco me objetivos, queda claro. ni los incentivos que No te puedan queda generar claro esto, a ti más que la tampoco. No, buena la gobernanza. lucha contra el hambre. El día de hoy ¿Qué es eso? conocimos No hay estructura Nino, clara el día de hoy- de Pero es hacia tuyo, es de conocimos tu que- partido. Sí, es mi presidente, es mi partido y soy crítico ante la lucha contra el hambre. ¿Por qué? Porque no está especificando, delineando cuáles son las estructuras que le van a llevar a cabo y por qué los 400 municipios, sí, con base en el Coneval y está a todo dar que el Coneval vaya a intervenir y delinear los principios. Pues Pero estaría ¿cómo padrísimo se va a que nos llevar a explicaran cabo? Porque hay municipios Por de eso que Oaxaca, nos explique el de gobierno Puebla, federal, el gobierno de la extrema República. pobreza que no están dentro del programa de cruzada contra el hambre, pero sí hay Totalmente de otras acuerdo, ciudades compañero. sumamente Que nos digan cómo. cerradas en materia electoral. Esta es donde una sí se va a alianza tener- PRI-PAN. Nino, Oiga, perdona, señor nada Adame. más, un último tema. Mencionarte ¿Un que último tema? volvemos, perdóname, nada más Nino, se mencionar sienten desplazados la por doña conciencia de Rosario. corrupción que les falta Eso al les PRI. pasa. ¿Qué dijiste? Aquí el compañero Galván se siente desplazado porque la señora Rosario no era priista y ahí está el problema. No, yo a Rosario Robles Ahí está. le Yo tengo creo una que sí. admiración increíble en su lucha histórica a favor de las Sí, mujeres es una y el cruzada desarrollo contra el social hambre, de pero este contra país. el hambre de la señora y sus negocios. Me gustaría... ¿Qué pasó? ¿Le puedo preguntar algo al señor del PRI? Nino? No, Pregunta, pero pregúntame. concreta. Concreta. Me gustaría saber por qué estamos volviendo a ver casos paradigmáticos de lo que ocurría con el PRI décadas anteriores y por qué el día de ayer, por ejemplo, conocimos que Pemex le va a otorgar 500 millones de pesos al sindicato pues, para supuestas inversión en vivienda. A mí también me Está gustaría muy saber. Ay, a mí también, porque, oye, 500 millones Oye, de pesos a 10 años, Nino, una maravilla. maravilla, Digo, te puedo pedir la palabra. Oye, Ayer dije, me ibas a pedir una no, pregunta. pues, pero tú me dices Dime, que hay un asunto de congruencia y quisiera retomar el... Sí, me sentí aludido, sí, lo hago, me estoy poniendo el saco, pero dije, a ver, retomando un poco también del comentario que se hizo muy al margen de Galván. Oye, nosotros nacemos al interior de las estructuras. Ahora, yo tengo una pregunta. En la oposición, desde donde estemos, yo sí aspiro en un momento sí poder cambiar las Pluri del cosas. verde, a la pluri del verde. A la pluri del verde, sí, sí, bien, exactamente. bien. Gracias, Ángel. Muchas gracias por tu comentario. Muy atinado. Regreso con usted, señor. Oye, Pablo, ya lo traes con Lo que pido- marcaje personal, Lo que pido ¿eh? es nada más es, cuando estás en una lucha enfrente de los medios de comunicación, transversalmente está la libertad de expresión. Entonces, cuando tú estás denunciando el sesgo informativo o el movimiento a la verdad, pues entonces, si sigues en esa línea, terminaría siendo igual de autoritario que lo que tú denunciabas en un momento. Entonces, incorporarte en la plataforma de medios de comunicación para, en tu punto de vista, con el rigor ético periodístico que debes hacer en un medio de comunicación, como el que ahora Nino nos invita, pues me parece que es muy congruente seguir una lucha ahí. ¿Cuál sería el problema de yo querer realmente incidir en la plataforma en la que durante 8 meses estuve? No, o sea, no sé, me gustaría saber tu punto de vista. No, yo nada más quisiera preguntarte, o sea, ¿cuál es la No, diferencia entre responde querer y parar después una pregunta. ola, No, espérame, querer parar respondes una y ola y la preguntas. otra subirte a la ola? ¿Qué es son para complet- una ola? Son realidades Es que no te completamente entiendo. diferentes. Lo que te menciono es un poco el tema de la congruencia. Volver al Pero tema de parar el la aula, congruencia. no te entendí eso. No, parar la ola Nivel. o subirte a la ola. Como Yo decía creo que hay Josefina, dos- ni ¿Y ola por qué hay. querríamos, realidades. o sea, son dos por qué realidades querríamos parar la completamente ola? Como decía Josefina, pero ni ola hay. Pero ni ola. Ni ola. A ver, Uriel, ya pon orden. Digo, te más levantas la mano, pero no hablas. No me dejan aquí los compañeros. Sin embargo, Sin embargo, por favor, muy bien. adelante. Vamos con sin esta embargo. oportunidad, él comentó algo que tal vez fue un desliz y Él es quién? El Galván, PRI, el compañero Jorge. Galván del PRI.
se le escapó algo que tal vez fue un desliz psicológico. Él dijo, el presidente, o Peña Nieto, porque yo tampoco lo considero presidente, como Calderón es un tirano, es el primer priista de México, dijo. Sí, sí lo Y es. Y ocupa no es desliz casualmente- ideológico, lo No, sostengo. no, Enrique dije- Peña no Nieto es ideológico. el primer priista de este país. Psicológico. Ahí queda demostrada como la postura patrimonialista del PRI. O sea, ellos Postura ven, patrimonialista. ven a la presidencia de la República, la máxima magistratura de este país, como algo de su propiedad No. que van a poder aprovechar. Y El Partido usufructuar a Revolucionario beneficio Institucional. propio. A ver, ahorita A contesto. beneficio ¿Aprovechar propio. qué? Aprovechar a beneficio propio. Es lo que distingue a un político de un tirano, Antonio. Pero, A ver, contesta. el Partido Contesta, Revolucionario Galván. Institucional es el Contesta. partido en el gobierno, Y eso- pero no el partido del gobierno. A ver, Y explícanos Enrique bien, Peña solo Nieto dijiste- enarbola un programa Eso sí lo ha dicho el señor ideológico Camacho. y político emanado del Partido Revolucionario Institucional. Sí, Por sí, tanto, sí. es el primer priista de este país. ¿Por qué? Porque es presidente de la República y es priista. Y eso en democracia se llama congruencia. Nino, yo quiero hacerle una pregunta ¿A a Galván quién? ahora que habla del Oye, programa. la que enarbola. comparecencia de Galván. Ahora que presume del Bueno, ya programa la pregunta. de Peña Nieto. Ya la Y pregunta. los jóvenes, tú eres joven, Sí. eres priista. ¿Para cuándo nos van a atender a nosotros? Digo, ya son más de 60 días y ahí está el Instituto Mexicano de la Juventud, Sí. acéfalo, Sí. sin dirección, No, sin deja- políticas deja tú públicas, A ver, sin ahora te absolutamente pregunto, nada. ¿qué es lo Dime. que estás buscando? ¿Una plaza en el gobierno de la República? No, o en estoy dentro del buscando partido? la elaboración de políticas públicas para que las juventudes se desarrollen en México. Yo también Eso es lo que estoy nosotros buscándolas, buscamos. yo también estoy buscándolas y es lo que diario lucho al interior de las estructuras para que Claro, pase. aplaudiéndole a Peña Nieto y su Aplaudiendo a programa. Peña Nieto en lo que estoy de acuerdo y criticando en lo que no ¿Y estoy de cuándo has acuerdo. criticado el programa? En eso de joven? los jóvenes. Yo he estado desde campaña criticando Sí, e sí. impulsando un programa En de Twitter, jóvenes. sumando votos. No, no en Twitter, en campaña, en tierra, en las colonias y en las vecindades de este país. Ahí es donde se hace la política. Oye Ángel, ¿y No en ¿nos podrías Twitter. explicar la política de juventud del gobierno del Distrito Federal en los últimos años? Por supuesto Es que que, te la puedo explicar con Nino, mucho ya gusto. no hay En mucha la Ciudad de política México le en general. apostamos a la Vamos transversalidad de las tema. políticas públicas. Al clientelismo. y Por al supuesto que no, asistencialismo, eso se a da en los través de Red pepenadores Ángel. ahí con los pepenadores. ¿Con y quién? recolectores A ver, basura, espérate, ¿de con qué los estás pepenadores. hablando? Pepenadores, por favor, con más Con el respeto. dirigente político de mi compañero Mora. ¿Quién es? Su jefe. Su jefe. ¿Quién? Su jefe. Cuauhtémoc Gutiérrez, ¡No me basuritas. digas! Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Cómo Mora así trabaja le con dicen, Cuauhtémoc Gutiérrez? Ahí está. Por eso cuando hablan del nuevo PRI hablan de un PRI reciclado. Y es toda la extensión de la palabra. ¿Qué tiene que ver con el basuritas, con el reciclaje? Espérame, que no te nos escapes. En el DF, No te escapes. menos del 10% del presupuesto va a programas sociales que le benefician a los jóvenes. Y aunado a lo que Todos dice los Pablo, demás no le benefician en lo absoluto. en el gobierno de Andrés Manuel, Tenemos un gobierno en donde se atiende a otras poblaciones, Sí. como los adultos mayores, y los jóvenes no tienen ningún recurso prácticamente, salvo el de prepa sí, no hay apoyo Exacto, para los universitarios, no hay crédito para los emprendedores. y déjame No hay abono a Pablo, prácticamente en el política gobierno para de Andrés los Manuel jóvenes. López Obrador en la Ciudad de México es cuando más jóvenes, en una edad de entre 12 y 18 años, entran a los reclusorios sin un debido proceso, con unas deficiencias en la integración de los expedientes. Es el periodo en el que más jóvenes se entran. Pero a los no basta con los reclusorios. No, le está preguntando al PRD. ¿Quién ¿Puedo contesta del PRD? responderles? ¿Quién contesta? Último detalle, Yo les antes de quiero que me responder. A ver, respondas. contesta. Último detalle. Y esto también peca el PRI en muchos de sus estados. Y pecan La todos los deuda, partidos. la deuda Todos los que partidos. tiene el Distrito Federal, al igual que muchísimos estados del PRI como Coahuila, PRD. es la peor política ¿Quién para los contesta jóvenes del porque el PRD? gobierno de Todo. Jalisco nos está dejando ¿Sabes lo que iba a decir? una Jalisco. losa. No, Chiapas, pero- Michoacán. No, Tonini, no es Jalisco, es Guadalajara Espera, solo. espera, Está en gobierno- primer espera, lugar. espera, en el gobierno federal, el PAN entró con una deuda que era el 17% del PIB y hoy es del 8%. Se redujo a más de la mitad la losa que le había dejado el PRI a los jóvenes De la este federación. país. En la federación no Tú voy a estás defender- alegando con los estados. Ok, Pero sí regresa estoy de a la acuerdo ley. con lo que voy a- está planteando no voy a Pablo. defender todos. Y en el Distrito Federal lo mismo. La herencia que están dejando, bueno, que dejaron en su momento para no entrar en más polémica, los gobiernos federales del PRI, antes de que entrara Vicente Fox, y ahora en el Distrito Federal, es una losa. Parece que se sataniza la Es deuda. No, yo sí losa estoy de acuerdo para con lo los que está jóvenes planteando vamos a tener Pablo, que pagar porque... toda nuestra vida. No, a ver, se está satanizando un mecanismo de Un instrumento transferencia financiero. intertemporal que es la deuda pública. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que hay ciertos mecanismos a través de los cuales hay un sobreendeudamiento por parte de personas y responsables de tres partidos, PRI, PAN y PRD, Claro. ¿sí? Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con la posición de Pablo y con el senador Cordero, que es la propuesta que hay en el Senado de la República, que habría que regularizar
el mecanismo de deuda pública, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya sobreendeudamiento irresponsable. No, aquí sí hay una realidad completamente diferente y no lo están mencionando. A ver, breve porque voy con él. Los estados con más deuda del país son estados priistas, la mayor cantidad, y sus congresos locales están en manos del PRI. La mayoría que tienen en Congreso son gobiernos del PRI y adicionalmente ellos autorizaron la deuda. Y también los menos endeudados, ahí está el Estado de México. Explicar el caso de Jalisco, ¿no? Que lo mencionan como un gobierno. Gerardo en el caso de Pérez. Jalisco, Nino, el Congreso es dividido. Y ahí el PRI aprobó también la deuda. Si quieren partidizar un tema de deuda pública, que no vengan a decir que todos los partidos actuamos igual. A ver, PRD, a ver. A la mesa, que no nos quitemos la palabra. Respetemos el orden para que podamos fluir de mejor manera. Es un caballero, es que no ha podido hablar. Yo le respeto mucho la actitud que ha tenido tanto Pablo como Uriel, que han sabido mantener. Vámonos. Yo quiero regresarme al tema de seguridad. Me parece que era con el que iniciamos el debate. La cuestión aquí es muy sencilla. O sea, ¿cómo es posible, cómo será factible generar condiciones de seguridad cuando el narcotráfico, y creo que es un tema que no debemos tabuizar, delincuencia organizada, se ha generado un vínculo muy fuerte con la estructura gubernamental? Sobre funcionarios panistas han recaído diferentes acusaciones de vinculación con el narcotráfico. Está el caso de Genaro de los García tres Luna, partidos. De los tres partidos. Está probado de uno de los narcotraficantes. Está probado. Genaro García Luna. Un testimonio increíble. Tuvo una investigación que fue cerrada por el Interpol cuando era director general de la AFI. No solamente es el caso de Genaro García Luna, está el caso de Tomás Yarrington, etcétera, etcétera. Incluso tienen al gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que es el caso más, digamos, conocido. Yo pondría el caso de Colombia, Ernesto Samper, que tuvo una sospecha, recayó sobre su presidencia, que su campaña fue financiada con dinero del cártel de Colombia, fue removido de la presidencia y fue procesado. Déjeme le digo que sucede en Colombia, que no sucede aquí. Pero además, y espero que estemos en sintonía en esa dirección, es que si no combatimos la corrupción que existe, corrupción política a alto nivel, en la estructura gubernamental, donde están, más que en el PRD, están claramente vinculados los que han ocupado el gobierno federal, no se va a detener el fenómeno. Porque el PRD nunca ha llegado. Es un tema que ha beneficiado mucho el dinero narcotráfico a las campañas políticas. Quiero matizar mucho. Atolini, voy con Atolini. Entonces el tema, ahorita voy contigo. Pablo, con todo respeto, es si ustedes piensan, que ideología de burdel, reforzar las estructuras castrenses y con más militarización del país se va a resolver el problema. Están perdidos. Hay un problema. Hay un problema, y aquí sí me voy a distanciar un poco de la posición partidista, que es un problema que se está tratando, como bien dicen, partidizar. Es un problema que atañe a todos los representantes de los partidos aquí presentes, tanto PRD, PRI o PAN. Uno de los grandes problemas que tiene México es que no se regulan las precampañas, por ejemplo, y lo dice el informe general del secretario general de Flaxo en 2005. Hay cantidades torrenciales de dinero que entran en las precampañas que no se regulan. Y cuando hablamos de corrupción política de alto nivel, aquí sí tenemos que hacer un detalle. La corrupción ni siquiera es un delito, es un bolsón de delitos, no es un término jurídico. Está la Convención Internacional de Mérida, ¿perdón? Es una conducta, pero que para ser procesado jurídicamente, la reforma electoral permíteme nada más, para ser procesado jurídicamente tienes que empezar a tener la precampaña que decide el IFE, de acuerdo con las fechas del IFE. Pero antes de eso, todos estaban en precampaña tirando dinero. La corrupción podría entenderse como el beneficio privado a partir de un costo público, pero ¿cómo lo procesas jurídicamente? Bueno, malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, en fin. Pero eso sí es un problema que ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN han tomado en serio las ratificaciones internacionales de los tratados que establecen la normativa para poder hacerlo. Hoy tenemos la Convención de Palermo, tenemos la Convención de Mérida, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Civiles Económicos y Sociales, que son estos grandes normativas internacionales, y 104 tratados internacionales que hoy
todos ustedes en sus partidos han hecho caso omiso para implementar. No simplemente tienes que meterlo a la letra y estar ahí en el ordenamiento jurídico, se tiene que vivificar. Y ninguno aquí está exento de tener una responsabilidad. Claro. No lo digo directamente, pero como representantes de los partidos, tanto en Michoacán, como podría ser en Coahuila, como podría ser en Guanajuato, existe un problema sistemático de simulación en el que no han podido vivificar una letra que obliga a todos por igual. Héctor Pri. Nino, me sumo a Antonio, tiene absolutamente toda la razón. A nuestros partidos políticos mexicanos les falta mucho para adecuarse a las circunstancias políticas y sociales de nuestro México del siglo XXI. Sin embargo, quisiera aún así decir que en el partido, en la corriente política y en el movimiento en el que yo más encuentro congruencia el día de hoy, sigue siendo en el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, eso era un spot, Mora. Dime algo no le creo al Partido ¿cuál es tu acción, Mora? Permíteme, no le creo al Partido Acción Nacional su incongruencia y sus golpes de pecho democráticos, así como tampoco... ¿Por qué tiras mierda cuando te tiré una bolita directa en política pública? ¿Por qué tiras mierda al otro? Asume responsabilidad. Así como tampoco le voy a creer a las izquierdas de simulación que al día de hoy en el Distrito Federal no generen políticas públicas la simulación por estar más preocupados por su política clientelar encabezada por René Bejarano a través de Red Protección Social. A ver, Antonio, yo sí te tomo la palabra. Yo sí voy a decir, maestro. El Partido Revolucionario Institucional, así como cualquier otro partido y la sociedad política de alto nivel, como no simulando la reforma al IFAI. No. Los partidos políticos tienen que tener un compromiso para dotar al IFAI de los dientes necesarios, como bien dice el compañero, ¿cómo te llamas? Como Gerardo bien apunta, de que hay que dotar de los dientes para encarcelar a las personas que están cometiendo un delito asociado a corrupción política a alto nivel. Del partido que sea. Que empiecen por Peña Nieto. Está bien, pásenme la lista, hombre. Van a salir gente de todos los partidos políticos. Son tus jefes. Encarcelar, no son mis jefes, perdón, Ángel. No son mis jefes. Sí, aquí mi jefe es el doctor César Camacho, que le mando que a su vez su jefe es Emilio Choifera. A ver, ¿por qué son sus jefes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son mis jefes? ¿Quién es? Ante René Bejarano. Camacho Quirós, y el jefe de Camacho Quirós es Emilio Chaifet, y el jefe de Emilio Chaifet es Arturo Montiel. Y de paso es así que todo el gobierno es de Hidalgo o del Estado de México. Si no, revísale en los que son funcionarios públicos, ahí están todos. ¿Eso qué dice Ángel? ¿Eso qué dice Ángel? Dice bastante. Dice eso lo leíste en un pasado. No puedes venir a repetirlo aquí. Ahí nos está hablando de qué tan enquistados están los priistas. ¿Por qué partidizas un tema que nos compete a todos? Porque no estoy hablando del tema de la seguridad. Acepto que mi partido también ha cometido errores en el tratado de la seguridad a la hora de promover como Ríos Peter promoviendo la legalización, por ejemplo. Es una falta de información por parte de la situación que vive México al tratar de poner un tema de salud pública encima de seguridad. Jurídicamente relacionado. Ni siquiera qué. De libertades. Ni siquiera que. Cuando habla de legalización, supongo que. Ríos Peter. Sí, tu control es de lo que promueve Ríos Peter en torno a la legalización, supongo que te refieres a la legalización de la marihuana y si no, claro, corriges. En ese sentido, no es un problema de seguridad, de salud pública, porque los índices de consumo son bajísimos. Ahorita, desgraciadamente, no manejo el dato, pero eso lo maneja perfectamente Espolea, que es una ONG que se dedica a ese tema. De manera que no se está priorizando un tema de salud sobre uno de seguridad pública, simplemente son perspectivas distintas. Y yo creo que no hay que confundirse tampoco en ese sentido. Yo lo veo con el tema de salud pública, porque si me dijeras en libertades, ahí tú estarías haciendo un choque, no estarías haciendo una ponderación adecuada, porque tú estarías diciendo, si las instituciones están dedicadas a la seguridad humana, que significa el individuo por enfrente del Estado, las instituciones, las fuerzas marciales, y estás poniendo al individuo que el Estado no puede garantizar derechos de vida y propiedad, ¿por qué le podrías permitir entonces la libertad de poder drogarse? De la cual yo estoy completísimamente de acuerdo. Ok. No, pero es que tendrías que ponderar derechos de vida y propiedad encima que cualquier cosa. Y otra vez no es de seguridad. Alan. Pero Nino, hay que irnos un poquito más atrás, la verdad. Sí, yo creo que... No, retrovisor, es que el Estado tiene que hacer eso. Ese no es la derechos de vida y propiedad al individuo. Ahora es el Estado moderno malinterpretado por Hobbes. Pero eso es un debate que vamos a dar afuera. No, esperen. Me parece que tú estás haciendo una lectura. El dogma,
¿Qué? Estamos hablando desde la academia, pero este no es el espacio. Si quieres, Es un tema de debatimos incentivos. teoría política. Es un tema de incentivos. Y el PRI no tiene ningún incentivo de modificar las reglas que están operando. Las elecciones no Modificamos la ley electoral Porque- y modificamos los incentivos, modificémoslo. Y en la asamblea vamos a la refundación de Ojalá que nuestros sea así. estatutos, declaración de principios Ojalá y que sea programa de así y acción. no lo que han hecho en los últimos 2 años de ¿Qué bloquear han las hecho? iniciativas que curiosamente ahora presentan, como la energética, que es exactamente igual que la que presentó el presidente Calderón, pero ahora sí Exactamente tienen igual. todas las ganas del mundo de aprobarla. Es una incongruencia total. Yo te diría, Nino, adicionalmente a este tema, que bueno, ahí hay un ejemplo clarísimo de los incentivos que tiene el PRI de salir al paso de las situaciones. La ley de víctimas. La ley de víctimas, todos sabemos, o sea, ha habido 1000 críticas en torno a la ley aprobada. El presidente Calderón con un análisis profundo declaró y promovió la inconstitucionalidad de la ley. Que el ¿Y qué Estado pasó? no podía El PRI resarcir llegó a las y la víctimas. aprobó. ¿Y qué ocurre el día de hoy? Que bueno, es una ley cuestionadísima, que hay un conflicto dentro del mismo gabinete, o sea, ha habido trascendidos de un conflicto entre Videgaray y Pero la por gente su de ley gobernación reglamentaria. por aprobar esta ley, que está completamente mal hecha y que seguramente se declarará inconstitucional a las 5 resoluciones de las Pero la salas de razón del la Suprema presidente Corte. para rechazarla fue que el El Estado tema- no podía ser responsable de resarcir a las Claro, víctimas. Porque no, no va a haber, tenía. no va a haber No había, presupuesto no había, que no había aguante para el presupuesto. tema de resarcimiento. O sea, de entrada... Pero eso política habla, pública que sí, claro, 800 millones de pesos al no, año no, para deja la tú la Secretaría de Seguridad política Pública, ¿eso se pública, aguanta? deja tú la política pública, el Pues es una anuncio obligación del mediático Estado. que implica, Por eso. y el gran beneficio mediático que implica para el presidente sacar una iniciativa como esta, que bueno, pues... Que dada se la oye cultura bien, política, se escucha bien la ley se de oye bien, víctimas. a pesar de que está hecha con las Se oía súper bien también llamarlo héroe ahora- nacional y patriota al presidente Calderón. Volvemos, Entonces, esto es un tema de incentivos. O sea, el gobierno del PRI no está Caso actuando de- con responsabilidad. Si lo hubieran hecho, no hubieran aprobado esta ley y quisiéramos ¿Por ver qué si no? ahora van a promover esto, si van a promover una reforma electoral. Era un abrazo lo que en quería la contra familia. de lo que ellos proponen. De El entrada, presidente Nino, nunca lo será, voy a ¿no? anticipar. El PAN en las próximas semanas va a presentar una iniciativa de reducción de legisladores. De lo más responsable, la verdad hecha con ¿Cuántos? conciencia, con 300 o especialistas, 400? a 400 legisladores, disminuyendo plurinominales y mayoría. Y Quiero en ver el Senado, en el Senado también. En el Senado se van a eliminar las primeras minorías y es un mecanismo. ¿Y se mantiene el fundamental. porcentaje? Se mantiene Sí. el porcentaje de 60-40, 60 Sí. mayoría, 40. Es una iniciativa que creo que no modifica absolutamente nada, sí genera beneficios para la gente y habrá que ver la responsabilidad del PRI, a ver si les interesa modificar las reglas electorales cuando a ellos no les beneficia. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo beneficia a la gente, así como lo mencionas, la reestructuración de los distritos electorales? ¿Cómo? no se reestructuran los distritos, no. o sea, no, cambias reducen es que nada me más lo- los pluris, no. No, las no, 300. reduce mayoría, las sí, también La dijo mayoría no va a ser mayoría. las 300 diputaciones, no No, pueden no, reducirlo. también dijo que reduce la mayoría ¿Pero ¿Cómo los vas relativa. a a reducir? 240 y 160. ¿Cómo beneficia la No, no, reestructuración hay en un debate. mapa No, tienes que electoral? reestructurar el país. De entrada, Ay, o sea, no, espérame, no, Nino, no. de entrada el beneficio... Estaba muy sencilla la otra. Quitas a 100 plurinominales y fuera. Porque además quieren cobrar todos. No, te voy a decir algo. Por eso le pregunté lo del a la porcentaje. oposición históricamente Que le ha van de costado 60-40, por lo menos ¿no? 4 décadas Sí. el lograr tener representación en las instituciones y ser un contrapeso a Esa es la lucha histórica Imagínate, y Nino, civilizatoria de la acción imagínate, Nino, nacional. ¿Qué sería, Eso hay qué que sería decirlo de, con de todas la sus administración letras. pública de este país Totalmente si de no acuerdo. la ¿Por oposición qué no lo controla el hicieron Vive el en pan, 12 señor. años? Porque no quisieron, Nino. no supieron y sobre todo no les dio la gana. Le voy a contestar aquí al buen Héctor. El presidente Calderón presentó una iniciativa en 2009 Bueno, que no y quisieron. de reforma política que Sí. incluía la reducción, justamente una propuesta muy similar a esta. ¿Y qué sucedió? Que el PRI no la aprobó. ¿No ¿Por pudieron? qué? Pues no, porque tienen no era incentivos. simplemente esa cosa que tú estás No. diciendo. de ¿Qué era reducir los entonces? legisladores. ¿Qué era? Era una serie de propuestas que iban encaminadas al bipartidismo y a la reducción de los partidos más pequeños y la representatividad Estás de completamente las minorías en el Congreso de la Estás Unión. completamente equivocado. No, y no el estoy PRI completamente voy a equivocado porque contestar. tú me estás diciendo Te voy a contestar una porque- de las 10 que presentó Felipe Calderón. Sin duda. Y las 10 en No, conjunto y te voy a contestar. forman una serie de Déjalo. propuestas de reforma política encaminadas a la reducción de la representación de las minorías de este país. En esa discusión Al se contrario. incluyeron las propuestas del PRI. Te voy a contestar de esa manera. Se incluyeron. Lo que no le gustó al PRI es saber que en los distritos donde ellos están sobre representados porque tienen a los gobernadores, tienen todo un aparato gubernamental que los beneficia, ahí ya no les Ahí no gusta entendí tu moverlo. sobre representación. No, hay un Tengo un mecanismo. gobernador, tengo diputados, tengo senador, eso es elección. No. Pero el tema es que ¿No están cuando tú sobrerepresentados? tienes, por ejemplo, en el tema del Senado sí hay una sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque se eligen dos senadores del mismo partido cuando es Pero te mayoría. fuiste de lo Y se local elige- a la Cámara, no, 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 entendí no. la El Senado es es el el mismo representante mecanismo. del pacto federal, es otra cosa. Sin duda. Y nada de eso Sin duda, democratiza pero- al país. Pero hay una ¿Por qué sobre- nada de eso democratiza Si tú- al país? Espérame. ¿Por qué? Mira,
¿Por qué? La cuestión es que no podemos ver la democracia en términos formales. No, Es democratizar un tema- el país es que la es un gente tema le cueste más- menos la en términos democracia. procedimentales. Es un tema más de contenido. Sustantivo. ¿Cómo vamos a democratizar el país Dime tú cuando qué beneficio los tiene para el país trabajadores, los tener campesinos 128 siguen senadores, aquí hay agrupados 96? en fuertes No hay ningún- corporaciones subordinados al vetusto partido que representa el revolucionario institucional? O cualquier otro. Siguen siendo masas. Mientras esos mecanismos no El se PRD también no se trabaja cambian. masas. El clientelismo, y aquí vengo en representación de El la PRD, izquierda. la izquierda también El clientelismo- representa el masas, clientelismo clientelares, nació en la Ciudad de nació del México. revolucionario institucional. La más grande Y del el país, corporativismo la también. Mira, Segundo, mira, a ver el si el PAN, PRI- el PAN, perdón. Concluye. El PAN Concluye. es un partido que durante mucho tiempo no practicó el clientelismo y el corporativismo. Ajá. Siendo gobierno, lo empezó a implementar, pero de manera fascinante. Te voy a El contestar. PRD No, también, no, el PRD no, no es así que desafortunadamente- hoy no estamos en la presidencia de la República. Esa es la señal más clara de que no sindicatos de- opera el... Eso es el PRI también en 2000, ¿cómo? O sea, entonces, Uno cuando por ganaste uno. porque lo aplicaste, A ver, todavía Alan, decimos Alan, eso. Alan, Alan. Los pero estás sindicatos- Es que lo que acabas de decir los es que en sindicatos- 2000 ganaste los por entonces por sindicatos- corporativismo, porque Pero entonces para- perdiste no, por no hacerlo. Eso acabas de decir. No, no le salió al final. Los sindicatos Es que ese es tu protección mecanismo causal. Mira, general, tú, justamente Pablo, por en los la libertad 90, debes de tener- Deja hablar a A Pablo. ver, Pablo, habla. Del PAN. Yo creo que Oye, ¿por qué no te deja entrar, yo que- Dile, pídele perdón. Es apasionado como buen panista, mira. Ah, Pues son dos los que conozco que son Les apasionados. encanta el aplauso tema es- fácil. El tema es que hay desde el 2009 una propuesta para mejorar nuestro sistema político. Claro que nunca va a haber un sistema político ideal. Y Pero lo es que apuntaba Alan perfectible. es muy importante y todavía en un tema más trascendental, que ya lo tocamos inclusive en Sin Filtro cuando estuvimos por ahí con Toño y con Jorge, el tema de la reelección de diputados y senadores. Ese es un tema toral que viene a quitarle el poder a las cúpulas partidistas, le viene a dar el poder a los ciudadanos que pueden castigar o que pueden reelegir. Si Escucha, sigue habiendo a ver, estructuras si corporativas, déjalo si habrá terminar. compra de votos. Déjalo terminar, Eso déjalo como evita terminar. la compra de Amigo, votos. Termina y vas tú. Espérate, me felicitaste por no interrumpir y ahora me estás interrumpiendo, así que escucha. Apasiona el Escucha. No, Ya es que- termina. Estás bien, Gerardo, pero deja que hable. Escucha, ¿por qué cambia el incentivo? Es una buena pregunta. Porque ahora la gente tiene que ir a pedirle, vamos, los políticos tienen que irle a pedir el voto, la candidatura a los ciudadanos que gobiernan. La candidatura no. Y no La candidatura no. Y no la Eso es falso. cúpula, y no la cúpula partidista. En dos palabras, tienen que No, irle a bueno. pedir, necesitan el voto de la gente para seguir su Si carrera fuera la política. candidatura, estaría Escúchame, totalmente de Toño, acuerdo. Esto del Y el 132 fuero, no ¿no? dejan de interrumpir. Además de la reelección, el fuero. ¿Estos de qué? Y el fuero. ¿Esos de qué? Del 132 sigue Que ya siendo. no soy, ya me expulsaron, ¿no sabes? Que la canción. por Bueno, incongruente. ex 132. Por venderme la mafia. Sí, claro. ¿Qué dijo? Por incongruente, dice. Y entonces. Admitamos responsabilidad. Y a ver, ya Admitamos déjame responsabilidad. terminar. Muy bien, Gerardo. No, La canción. perdón, Pablo, nada más, la cuestión es muy sencilla. El país no se va a democratizar si no cambiamos la ley federal de radio y televisión, si no democratizamos los medios. Y esto no significa darle dos huesitos. en un Gerardo, métele espacio de contenido, porque comunicación. eso es bien complicado. No, pero eso creo es una antesala. Y lo más importante es si no cambiamos las estructuras corporativas del país. Dice que es Contenido. Dice que es Mientras el fondo y siga pero es la existiendo antesala. el sindicalismo charro que nace con la administración de Lázaro Cárdenas, el abuelo, papá del Partido Revolucionario Institucional, si no pues el cambiamos, bisabuelo del PRD, si no entonces. cambiamos la estructura corporativa con la cual se nutre las estructuras clientelares de los partidos Gerardo, políticos, contenido. eso no vamos, No me ha eso- dicho eso nada. va a democratizar. ¿Cómo? Es que- Ley federal de tenemos- trabajo. tenemos ley que de- cambiar. Para empezar, habría que Estamos poniendo revertir. propuestas reforma, Habría que, ¿qué? la reforma laboral Habría que revertirla. presentó Habría que el revertir. héroe Habría que patriótico, revertir. A ver, demócrata. habría que revertir. La propuesta Habría que del revertir país. qué. Las Esa reformas, ley- esa las reforma- contrarreformas estructurales que ha impulsado la élite económica y financiera de este país, representada por el PRI y el PAN. A ver, pero ¿para qué? Díganme por qué y ¿Por qué es qué? lo que hay que cambiar y cómo. Porque La justamente ley lo que federal se de legalizó trabajo, con la ley, tenemos que cambiar ¿Para el qué? trabajo. Artículos en la ley federal del trabajo. Ah, exactamente. Díganme alguna cosa A ver, que hacer. La cuestión del contrato por hora, la cuestión de la inestabilidad laboral, lo único que 2022. genera es el detrimento de las condiciones de trabajo al no poder generar antigüedad y no poder acceder a un sistema de seguridad social. Aplaudo Eso. muchísimo ese discurso. Eso es toral. Gracias. ¿Y saben quiénes son los principales afectados de ese pequeño punto que ¿Quiénes? los y las jóvenes? No, hombre. A ver, Sí. espérense, vamos a bajar Porque entonces, vamos mira, a bajar la propaganda y vamos con los quien hechos, viene ¿eh? saliendo Eso, de acuerdo con quien Pablo, vamos a viene- bajar la quien viene- propaganda. Espérame, yo no te interrumpí a ti tampoco, Álvaro. Una ley federal. de Quien viene trabajo que saliendo no modifica. de la universidad, y eso siendo muy optimistas, ¿no? O sea, un joven o una joven que viene saliendo de la universidad y se quiere incorporar al trabajo laboral, se va a encontrar con un escenario
hiperflexible, por no decir completamente corrompido, que le va a impedir poder consolidar su proyecto de vida en términos laborales, económicos, profesionales. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de estabilidad laboral y mucho menos social. Vamos a un tema muy importante y esto es algo que la izquierda nunca ha entendido. ¿Vas a hablar como empresario o quien como da empleo, político? voy a hablar como joven, quien da empleo en este país son las empresas, son las empresas del sector privado, de los cuales la gran mayoría son empresas pequeñas y medianas, no solo es... Eso le debemos a ustedes. A ver, me van a dejar hablar, me van a dejar hablar, yo te dejé hablar, también, denme chance. Cuando tú tienes una ley laboral, y lo digo porque yo hice mi servicio social en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando tú tienes una ley laboral, tú tienes una ley laboral en donde puede durar un juicio, por ejemplo, de despido injustificado, años, y si lo pierde el empresario, puede ser un compromiso tan grande que sí pasa, te lo digo por experiencia. Sí, se alarga mucho, esa empresa quiebra. Y la reforma laboral, por ejemplo, limitó el tema de los salarios caídos a un año, lo que va a hacer que con contratar sea mucho más fácil y por eso le va a beneficiar. Y a los abogados les convenía alargarlo porque ellos serían más participación de dinero a Tolini. Yo lo que quiero pedir a esta mesa, igual haciendo una invitación como lo hace Gerardo, es hacer un uso responsable de los medios de comunicación. Si empezamos a utilizar conceptos propagandísticos y no los nutrimos de contenido, de información y de hechos, me encanta que llame la Junta de Conciliación de Trabajo Gerardo Charro y después me diga, es un organismo que depende directamente del titular ejecutivo. Sí, Charro, permíteme, pero es que se tiene que verbalizar porque entonces el discurso se empieza a ser propagandístico y empezamos a hablar de corrupción y empezamos a hablar de los problemas estructurales, empezamos a hablar de educación y en el uso de los medios de comunicación, como jóvenes que somos y que estamos tratando de aspirar a una nueva voz y representación a las cosas que suceden en el país, empezamos a dejar divisiones que no alcanzan a tener acuerdos. No estoy diciendo que el acuerdo tenga que ser siempre, pero por lo menos con la información suficiente para hacer un uso responsable de ella. Pediría entonces reelección, la redistritación reducción de los legisladores. Eliminación de retomo lo que dice Gerardo. ¿Cómo generas? Y otra vez retomo, aunque tenga una diferencia ideológica, como le llaman, cómo eso puede generar condiciones sustantivas, el respeto de los 58 derechos humanos consagrados en más de 14 convenciones internacionales, cómo eso implementa, vivifica y da a la gente de calle una mejor democracia al simplemente en un mapa reestructurar los distritos electorales. ¿Cómo haces con un procedimiento una condición sustantiva de democracia plena? Qué bueno que estemos hablando de las propuestas. Yo tengo muchas dudas. Espérame, por supuesto. No, espérame, yo tengo una duda en lo que apuntabas tú, Alan. ¿Cómo vas ¿cómo va a ser la forma o vamos a estructurar cada uno de los distritos electorales? Es muy sencillo, ¿no? Tenemos problemas con el número de habitantes. ¿Cómo se ha manejado el número de habitantes? Se hace un revoltijo para que se hace un gran número de habitantes para que los municipios cobren más por número de habitantes. Entonces, está muy difícil eso, es muy complejo. No creo que sea muy sencillo. Dime cómo. La verdad es que va a seguir comprando. No es muy complicado, dime cómo. Mira, tenemos instituciones como el INEGI que funcionan y el PRD también lo va a seguir completamente bien desde hace décadas. La información está completamente disponible y los institutos electorales, Nino, tienen departamentos, áreas específicas dedicadas a este tema. O sea, si alguien conoce el mapeo electoral, son la gente que trabaja en los institutos electorales y los Mira, yo he estado escuchando al INEGI que hay 8 millones de habitantes en el Distrito Federal desde hace 5 años. Y yo me pregunto, ¿por qué no se ha muerto nadie? Y me ha nacido nadie, me brinca mucho que ahorita a Tolini pregunte ¿y qué beneficio tiene eso para la gente? Pues yo creo que de entrada viene una crítica consistente del costo de la democracia. Implica tener menos campañas, menos candidatos en la calle. O sea, es un beneficio de entrada, el costo de las campañas. Segundo, el tema del costo ya institucional. El costo no dice nada. Aparatos. Y la verdad es que, ¿de qué te sirve tener 128 senadores o tener 500 diputados cuando en realidad pues, el beneficio no hay nada? No. Relación costo-producto. Y te voy a contestar otra cosa. Si gastas y no das resultados, es ineficiente. Ningún congreso de América Latina tiene un representante por un número de población tan pequeño como lo tiene. Vamos a las conclusiones.